Dios te bendiga y bienvenido al día 122 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y me alegra mucho que te hayas conectado el día de hoy. Hoy estaremos leyendo el primer libro de Crónicas, capítulo 5 al capítulo 8, y estaremos leyendo la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y en este día, vamos a orar antes de iniciar, pidiendo a Dios que Él sea quien hable y ministre nuestras vidas. Amén. Padre que estás en el cielo, en esta hora te damos a ti toda gloria y toda honra. Gracias por tu bondad y tu misericordia, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y tu presencia. Pedimos en esta hora que tú seas hablando y ministrando a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, así que vamos a comenzar a leer el primer libro de Crónicas, capítulo 5, verso 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El hijo mayor de Israel fue Rubén, pero como deshonró a su padre cuando se acostó con una de sus concubinas, los derechos de hijo mayor fueron dados a los hijos de su hermano José. Por esta razón, Rubén no aparece en la lista de los registros genealógicos como el primer hijo varón, aunque los descendientes de Judá llegaron a ser la tribu más poderosa y dieron un gobernante para la nación. Los derechos de hijo mayor le pertenecieron a José. Los hijos de Rubén, el hijo mayor de Israel, fueron Anoc, Falú, Esrón y Carmí. Los descendientes de Joel fueron Semaías, Gog, Simei, Micaía, Reía, Baal y Beera. Beera fue el líder de los rubenitas cuando fueron llevados cautivos por el rey Tiglat-Pileser de Asiria. Los parientes de Beera aparecen en los registros genealógicos por sus clanes: Jehiel, el jefe; Zacarías y Bela, hijo de Asaz, hijo de Sema, hijo de Joel. Los rubenitas vivían en la zona que se extiende de Aroer a Nebo y Baal-Meón. Dado que tenían tantos animales en la tierra de Galaad, se extendieron al oriente hacia los límites del desierto que llega hasta el río Éufrates. Durante el reinado de Saúl, los rubenitas derrotaron a los agarenos en batalla. Después se trasladaron a los asentamientos agarenos a lo largo del borde oriental de Galaad. Al lado de los rubenitas, en la tierra de Basán, vivían los descendientes de Gad, hasta Salca al oriente. Joel fue el líder en la tierra de Basán, y Safán era segundo en autoridad, seguido por Haanaí y Safat, sus parientes. Los jefes de otros 7 clanes fueron Micael, Mesulam, Seba, Jorai, Jacán, Zía y Eber. Todos ellos fueron los descendientes de Abiail, hijo de Uri, hijo de Jarua, hijo de Galaad, hijo de Micael, hijo de Jesisai, hijo de Jado, hijo de Buz, y Ahí, hijo de Abdiel, hijo de Guni, fue el jefe de sus clanes. Los gaditas vivieron en la tierra de Galaad, en Basán y sus aldeas, y por todos los pastizales de Sarón. Todos estos aparecen en los registros genealógicos durante los tiempos del rey Jotam de Judá y del rey Jeroboam de Israel. Había 44.760 guerreros competentes en los ejércitos de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, hábiles en combate y armados de escudos, espadas y arcos. Hicieron guerra contra los agarenos, los getureos, los nafiseos y los nodavitas. Clamaron a Dios durante la batalla y Él contestó su oración porque confiaron en Él, de modo que derrotaron a los agarenos y todos sus aliados. Entre el botín que tomaron de los agarenos había 50,000 camellos, 250,000 ovejas, 2,000 burros y 100,000 cautivos. Muchos de los agarenos murieron en la batalla porque Dios luchaba contra ellos. Los habitantes de Rubén, Gad y Manasés
Vivieron en su tierra hasta que fueron llevados al destierro. La media tribu de Manasés era muy grande y se extendió por la tierra desde Basán hasta Baal Hermón, Senir y el monte Hermón. Estos fueron los jefes de sus clanes: Efer, Isi, Eliel, Azriel, Jeremías, Odavías y Jaadiel. Estos hombres tuvieron gran fama como guerreros poderosos y jefes de sus clanes. Sin embargo, estas tribus fueron infieles al Dios de sus antepasados. Adoraron a los dioses de las naciones que Dios había destruido. Por eso el Dios de Israel hizo que el rey Pul de Asiria, también conocido como Tiglat-Pileser, invadiera la tierra y que se llevara cautivo a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Los asirios los desterraron y los llevaron a Alá, a Abor, a Ara y al río Gozán, donde se encuentran hasta el día de hoy. Primera de Crónicas, capítulo 6. Los hijos de Leví fueron Gersón, Coat y Merari. Entre los descendientes de Coat se encontraban Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amram fueron Aarón, Moisés y Miriam. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar fue el padre de Fines, Fines fue el padre de Abisúa, Abisúa fue el padre de Buki, Buki fue el padre de Uzi, Uzi fue el padre de Seraías, Seraías fue el padre de Meraiot, Meraiot fue el padre de Amarías, Amarías fue el padre de Ahitob, Ahitob fue el padre de Sadoc, Sadoc fue el padre de Ahimaas, Ahimaas fue el padre de Azarías, Azarías fue el padre de Johanán, Johanán fue el padre de Azarías, el sumo sacerdote del templo que Salomón construyó en Jerusalén. Azarías fue el padre de Amarías, Amarías fue el padre de Ahitob, Ahitob fue el padre de Sadoc, Sadoc fue el padre de Salum, Salum fue el padre de Hilcias, Hilcias fue el padre de Azarías, Azarías fue el padre de Seraías, Seraías fue el padre de Jehosadac, quien fue desterrado cuando el Señor mandó a los habitantes de Judá y de Jerusalén al cautiverio bajo Nabucodonosor. Los hijos de Leví fueron Gersón, Coat y Merari. Entre los descendientes de Gersón estaban Libni y Simei. Entre los descendientes de Coat estaban Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Entre los descendientes de Merari estaban Maali y Musi. Los siguientes fueron los clanes de los levitas, agrupados de acuerdo a su familia patriarcal. Entre los descendientes de Gersón estaban Libni, Jaat, Sima, Joa, Ido, Sera y Jeatraí. Entre los descendientes de Coat estaban Aminadab, Coré, Asir, Elcana, Abiasaf, Asir, Taat, Uriel, Uzías y Saúl. Entre los descendientes de Elcana estaban Amasai, Ahimot, Elcana, Sofai, Naat, Eliab, Jeroam, Elcana y Samuel. Los hijos de Samuel fueron Joel el mayor y Abías el segundo. Entre los descendientes de Merari estaban Maali, Libni, Simei, Usa, Simea, Agía y Asaías. David nombró a los siguientes hombres para dirigir la música en la casa del Señor después de que el arca fue colocada allí. Ellos se encargaron de la música en el tabernáculo hasta que Salomón construyó el templo del Señor en Jerusalén. Llevaron a cabo su labor siguiendo todas las ordenanzas que les transmitieron. Estos son los hombres que sirvieron junto con sus hijos. El músico Emán pertenecía al clan de Coat. Su genealogía fue seguida a través de Joel, Samuel, Elcana, Jeroam, Eliel, Toa, Suf, Elcana, Maat, Amasai, Elcana, Joel, Azarías, Sofonías, Taat, Asir, Abiasaf, Coré, Izhar, Coat, Leví y hasta Israel.
El primer ayudante de Emán fue Asaf, del clan de Gersón. La genealogía de Asaf fue seguida a través de Berequías, Simea, Micael, Baasías, Malquías, Etni, Sera, Adaía, Etán, Sima, Simei, Jaat, Gersón y Leví. El segundo ayudante de Hemán fue Etán, quien pertenecía al clan de Merari. La genealogía de Etán fue seguida a través de Kisi, Abdi, Maluk, Abaías, Amasías, Ilcias, Amsi, Bani, Semer, Maali, Musi, Merari y Leví. Sus hermanos levitas fueron asignados a otras tareas en el tabernáculo de la casa de Dios. Solamente Aarón y sus descendientes servían como sacerdotes. Presentaban las ofrendas en el altar de las ofrendas quemadas en el altar del incienso y llevaban a cabo todas las demás tareas relacionadas con el lugar santísimo. Hacían expiación por Israel al hacer todo lo que Moisés, el siervo de Dios, les había ordenado. Los descendientes de Aarón fueron Eleazar, Fines, Abisúa, Buki, Uzi, Seraías, Meraiot, Amarías, Ahitob, Sadoc y Ahimaas. Ese es un registro de las ciudades y del territorio asignado por sorteo sagrado a los descendientes de Aarón que pertenecían al clan de Coat. Ese territorio en Judá incluía Hebrón y los pastizales que lo rodeaban, pero Caleb, hijo de Jefone, recibió los campos y las zonas circundantes que pertenecían a la ciudad. Así que a los descendientes de Aarón les entregaron las siguientes ciudades, cada una con sus pastizales: Hebrón, una ciudad de refugio; Libna, Jatir, Estemoa, Olón, Debir, Ain, Juta y Bet-Semes. Además, del territorio de Benjamín recibieron Gaboa, Gabaón, Geba, Alemet y Anatot, cada una con sus pastizales. De modo que se les entregaron 13 ciudades a los descendientes de Aarón. Los demás descendientes de Coat recibieron por sorteo sagrado 10 ciudades del territorio de la media tribu de Manasés. Los descendientes de Gersón recibieron por sorteo sagrado 13 ciudades de los territorios de Isaacar, Aser, Neftalí y de la región de Basán, al oriente del Jordán, que pertenece a Manasés. Los descendientes de Merari recibieron por sorteo sagrado 12 ciudades de los territorios de Rubén, Gad y Zabulón. Así que el pueblo de Israel asignó todas esas ciudades y pastizales a los levitas. Las ciudades en los territorios de Judá, Simeón y Benjamín, mencionadas anteriormente, se les asignaron por sorteo sagrado. A los descendientes de Coat les entregaron las siguientes ciudades del territorio de Efraín, cada una con sus pastizales: Siquem, una ciudad de refugio en la zona montañosa de Efraín; Geser, Jocmeam, Bet-Orón, Ajalón y Gat-Rimón. Los demás descendientes de Coat recibieron las ciudades de Aner y Bileam del territorio de la media tribu de Manasés, cada una con sus pastizales. Los descendientes de Gersón recibieron las siguientes ciudades del territorio de la media tribu de Manasés: Golán, en Basán y Astarot, cada una con sus pastizales. Del territorio de Isaacar recibieron sedes Daberat y Ramot y Anem, cada una con sus pastizales. Del territorio de Aser recibieron Masal, Abdón, Ucoc y Rehob, cada una con sus pastizales. Del territorio de Neftalí recibieron sedes en Galilea, Amón y Kiriataim, cada una con sus pastizales. Los demás descendientes de Merari recibieron las siguientes ciudades del territorio de Zabulón: Jocneam, Carta, Rimón y Tabor, cada una con sus pastizales. Del territorio de Rubén, al oriente del río Jordán, frente a Jericó, recibieron Beser, una ciudad del desierto; Jaasa, Cademot y Mefaat, cada una con sus pastizales. Además del territorio de Gad, recibieron Ramot de Galaad, Maanaim, Esbón y Jaser, cada una con sus pastizales. Primera de Crónicas, capítulo 7.
Los 4 hijos de Isaacar fueron Tola, Pua, Hasub y Simrón. Los hijos de Tola fueron Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Hipsam y Semuel. Cada uno de ellos era jefe de un clan patriarcal. En el tiempo del rey David, el número total de guerreros poderosos anotados en el registro de estos clanes eran 22.600. Israías fue hijo de Uzi. Los hijos de Israías fueron Micael, Obadías, Joel e Isaías. Estos 5 llegaron a ser jefe de clanes. Todos ellos tuvieron muchas esposas y muchos hijos, de manera de que el total de hombres disponibles para el servicio militar entre sus descendientes era 36.000. El número total de guerreros poderosos entre todos los clanes de la tribu de Isaacar era 87.000. Todos ellos aparecen en sus registros genealógicos. 3 de los hijos de Benjamín fueron Bela, Bequer y Gedaiel. Los 5 hijos de Bela fueron Esbón, Uzi, Uziel, Jerimot e Iri. Cada uno de ellos fue jefe de un clan patriarcal. El número total de guerreros poderosos de estos clanes era 22.034, tal como aparecen en sus registros genealógicos. Los hijos de Bequer fueron Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Omri, Jerimot, Abías, Anatot y Alamed. Cada uno de ellos era jefe de un clan patriarcal. El número total de guerreros poderosos y jefes de esos clanes era 20.200, tal como aparecen en sus registros genealógicos. Bilhán fue hijo de Jediael. Los hijos de Bilhán fueron Jeús, Benjamín, Ahod, Kenanán, Setán, Tarsis y Aizahar. Cada uno de ellos fue jefe de un clan patriarcal. De estos clanes, el número total de guerreros poderosos listos para la guerra era 17.200. Los hijos de Ir fueron Supim y Upim. Husim fue hijo de Aer. Los hijos de Neftalí fueron Jaazeel, Guni, Jezer y Silem. Todos eran descendientes de Bilha, la concubina de Jacob. Entre los descendientes de Manasés, nacidos de su concubina aramea, se encontraba Asriel. Ella también dio a luz a Maquir, el padre de Galaad. Maquir encontró esposas para Hupim y Supim. Maquir tenía una hermana llamada Maaca. Uno de los descendientes de Maquir fue Zelofead, quien solamente tuvo hijas. La esposa de Maquir, Maaca, dio a luz un hijo al que llamó Pérez. El nombre de su hermano era Ceres. Los hijos de Pérez fueron Ulam y Rekem. El hijo de Ulam fue Bedán. Todos estos fueron considerados galaaditas, descendientes de Maquir, hijo de Manasés. Amolequet, hermana de Maquir, dio a luz a Isod, Abiezer y Maala. Los hijos de Semida fueron Ahián, Siquem, Liki y Aniam. Los descendientes de Efraín fueron Sutela, Bered, Taat, Elada, Taat, Zabad, Sutela, Eser y Elad. A Eser y a Elad los mataron cuando intentaban robar ganado que pertenecía a los granjeros locales cerca de Gad. Su padre, Efraín, hizo duelo por ellos durante mucho tiempo y sus parientes fueron a consolarlo. Después Efraín se acostó con su esposa y ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Efraín lo llamó Bería, debido a la desgracia que había sufrido su familia. Tuvo una hija llamada Seera. Ella construyó las ciudades de Beret Orón de abajo, Be Orón de arriba y Usen Seera. Entre los descendientes de Efraín estaban Refa, Resef, Tela, Taán, Laadán, Amiyud, Elisama, Nun y Josué. Los descendientes de Efraín vivieron en el territorio que incluía a Betel y a las ciudades vecinas hacia el sur,
Naharán al oriente, Ezer y sus aldeas al occidente, y Siquem y las aldeas vecinas hacia el norte hasta llegar a Aya y sus ciudades. A lo largo de la frontera de Manasés se encontraban las ciudades de Betzán, Taanac, Megiddo y Dor, junto con sus aldeas vecinas. Los descendientes de José, hijo de Israel, vivieron en estas ciudades. Los hijos de Aser fueron Imna, Isúa, Isuí y Bería. Tuvieron una hermana llamada Sera. Los hijos de Bería fueron Eber y Malquiel, el padre de Birsabit. Los hijos de Eber fueron Jaflet, Somer y Otam. Tuvieron una hermana llamada Sua. Los hijos de Jaflet fueron Pasac, Bim'al y Asbat. Los hijos de Somer fueron Ahía, Roga, Jehúba y Aram. Los hijos de su hermano Elem fueron Sofa, Imna, Celes y Amal. Los hijos de Sofa fueron Sua, Arnefer, Zual, Beri, Imra, Beser, Od, Sama, Silsa, Itran y Beera. Los hijos de Jeter fueron Jefone, Pispa y Yara. Los hijos de Ula fueron Ara, Aniel y Rezía. Cada uno de estos descendientes de Aser fue cabeza de un clan patriarcal. Eran todos hombres selectos, guerreros poderosos y líderes destacados. El número total de hombres disponibles para el servicio militar era 26,000, tal como aparecen en sus registros genealógicos. Primera de Crónicas, capítulo 8. El primer hijo de Benjamín fue Bela, el segundo Asbel, el tercero Ahara, el cuarto Noa y el quinto Rafa. Los hijos de Bela fueron Adar, Gera, Abiud, Abisúa, Naaman, Ahoa, Gera, Sufufán y Uram. Los hijos de Ahod, jefes de los clanes que vivían en Jeba, fueron desterrados a Manaat. Los hijos de Ahod fueron Naamán, Ahías y Gera. Gera, quien los llevó al desierto, fue el padre de Usa y Ahiud. Después de Saharaim se divorció de sus esposas Usim y Baara. Tuvo hijos en la tierra de Moab. Su esposa Odes dio a luz a Jobab, Sibia, Mesa, Malcam, Jeús, Saquías y Mirma. Todos estos hijos llegaron a ser jefes de clanes. Usim, la esposa de Saharaim, ya había dado a luz a Abitob y a Elpaal. Los hijos de Elpaal fueron Eber, Misam, Semed, quien construyó las ciudades de Ono y Lod y sus aldeas cercanas. Bería y Sema, ellos fueron los jefes de los clanes que vivían en Ajalón y expulsaron a los habitantes de Gat. Ahio, Sasac, Jeremot, Zebadías, Arad, Ader, Micael, Ispa y Joá fueron los hijos de Bería. Zebadías, Mesulam, Isqui, Eber, Ismerai, Geslías y Jobab fueron los hijos de Elpaal. Hakim, Sicri, Zabdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías y Simrat fueron los hijos de Simei. Ispan, Eber, Eliel, Abdón, Sicri, Anán, Ananías, Elam, Anatotías, Ifdaías y Peniel fueron los hijos de Sasac. Samseraía, Searías, Atalías, Jareisías, Elías y Sicri fueron los hijos de Jeroam. Estos fueron los jefes de los clanes patriarcales según aparecían en sus registros genealógicos, y todos ellos vivieron en Jerusalén. Jehiel, el padre de Gabaón, vivió en la ciudad de Gabaón. El nombre de su esposa fue Maaca, y su hijo mayor fue Abdón. Los otros hijos de Jehiel fueron Sur, Cis, Baal, Ner, Nadab, Gedor,
Ahio, Zacarías y Miclot, quien fue el padre de Simeam. Todas estas familias vivieron unas cerca de otras en Jerusalén. Ner fue el padre de Cis. Cis fue el padre de Saúl. Saúl fue el padre de Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Jonatán fue el padre de Meribaal. Meribaal fue el padre de Micaía. Micaía fue el padre de Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz fue el padre de Jada. Jada fue el padre de Alemet, Asmavet y Simri. Simri fue el padre de Mosa. Mosa fue el padre de Bina. Bina fue el padre de Refaías. Refaías fue el padre de Elasa. Elasa fue el padre de Asel. Asel tuvo 6 hijos: Azricam, Bocru, Ismael, Seraías, Obadías y Anán. Estos fueron los hijos de Asel. El hermano de Asel, Esec, tuvo 3 hijos. El primero fue Elam, el segundo Jeús y el tercero Elifelet. Todos los hijos de Elam fueron guerreros poderosos y expertos arqueros. Tuvieron muchos hijos y nietos, 150 en total. Todos ellos fueron descendientes de Benjamín. Aleluya. Así que continuamos con esta genealogía, ¿verdad? Por cada clan, por cada tribu. Y en el capítulo 5 vemos nosotros, ¿verdad?, que inicia el capítulo con la genealogía de Rubén, el primogénito de Jacob, quien nos explica aquí en la Biblia, en la palabra, a decir verdad, que pierde esa primogenitura por el grave pecado de él haber tenido relaciones sexuales con la concubina de su padre. Y debido a esta falta, esa primogenitura es transferida a José. Después de ahí vemos nosotros que menciona a Gad, los descendientes de Gad y la media tribu de Manasés. Esas 2 tribus se establecieron al este del río Jordán y se detallan las victorias que este pueblo tiene o esta tribu tiene sobre ciertos grupos enemigos. Después de ahí vemos, verdad, que estas tribus se unieron en guerra contra los pueblos cercanos. Nos da ese relato, ¿verdad? Y cómo Dios les da la victoria para ellos poder expandir sus territorios. Ahora en el capítulo 6 nos da esa genealogía de la tribu de Leví. Vemos, ¿verdad?, los que están encargados de ese ministerio sacerdotal. Y se menciona que Aarón y sus descendientes fue el linaje designado, escogido para ser sacerdotes. Aleluya. Y después de esto vemos, verdad, se detallan las responsabilidades de los levitas a servir en el tabernáculo, la canción, la adoración en el templo y el cuidado del arca del pacto. También se habla de las ciudades que los levitas recibieron para poder habitar debido en su rol en el servicio religioso. Recordemos de que ellos no iban a tener heredad, sino que Jehová sería su heredad, pero ellos habían de recibir una porción, por decirlo así de esta manera, un lugar donde ellos podían vivir y tener ellos llamar propio en cada tribu. De allí vemos nosotros, ¿verdad?, que habla destaca varios levitas que servían como músicos en el templo, incluyendo a Asaf, un líder de los músicos. En el capítulo 7 vemos ya que este capítulo menciona los descendientes de Isaacar, conocidos por ser sabios y entendidos en los tiempos. Y vemos también que menciona a Benjamín, la tribu de Benjamín, cuya tribu surgieron importantes personas como Saúl, el primer rey de Israel. De igual forma también se enumeran
las familias de las tribus de Neftalí, Manasés, Efraín y Aser. De Efraín se menciona algunas historias de valientes guerreros y sus luchas contra los filisteos. De allí nos habla sobre la habilidad de los guerreros de Efraín para poder enfrentarse a los pueblos vecinos y las victorias que Dios les dio. Aleluya. Así como también la devastación que trajeron a Gat. Y en el último capítulo, capítulo 8, vemos que este capítulo se dedica principalmente a la genealogía de la tribu de Benjamín, que es la tribu más pequeña pero poderosa de Israel. Se mencionan varios descendientes importantes, incluyendo una vez más a Saúl. Y bueno, vemos, ¿verdad?, que muchos de esos capítulos son repetitivos. Primero porque ya conocemos esa historia, ¿verdad? Pero aún dentro de sí misma es bien repetitiva. Pero era poder querer afirmar, ¿verdad?, esos vínculos. Y en el capítulo 8, ¿verdad?, continuamos, ¿verdad?, viendo que aunque Saúl y su linaje fueron designados para gobernar, desafortunadamente su rebelión contra Dios y su trágica muerte en la batalla contra los filisteos fueron el resultado de su desobediencia, ¿verdad? La consecuencia, en cierta forma o no, más que todo fue ese resultado a esa desobediencia deliberada de Saúl, el cual abrió paso para que David entonces fuera ungido como rey en Israel. Ahora, dentro de estos capítulos del Primera de Crónicas, capítulos 5 al 8, vemos una y otra vez este mensaje, ¿verdad? La importancia del arrepentimiento y la fidelidad. Vemos nosotros que la genealogía de Rubén muestra como una acción negativa el que él haya subido al lecho de su padre puede afectar el futuro de una familia y generaciones. Mientras que la obediencia y fidelidad de los levitas, por ejemplo, y otras tribus, permite que el plan de Dios se lleve a cabo a través de generaciones. Aleluya. También vemos nosotros que la sabiduría de las tribus, tales como Isaacar, fueron destacadas por esta sabiduría, enseñándonos que no solo la fuerza física es importante, sino que también el entendimiento de los tiempos y la sabiduría divina en las decisiones, el tener a Dios, ¿verdad? Ser entendidos con aquel propósito de Dios. Y vemos, ¿verdad?, que el legado de Saúl, a pesar de su fracaso, la genealogía de Benjamín muestra que incluso aquellos que han fracasado tienen un legado. Y el llamado de Dios sigue siendo parte de la historia. Y vemos, ¿verdad?, que en el capítulo 6 muestra el importante rol de los levitas en el servicio a Dios, lo que refleja como todos tienen un propósito específico en el plan de Dios y cómo el servicio en el templo era central para la vida de los israelitas, ¿verdad? Para esa comunión, para ellos poder permanecer, ¿verdad?, dentro de aquella ley que Dios les había dado, aquellas instrucciones. Aleluya. Así que sé que ha sido un capítulo algo largo. Estaremos viendo lo que son las genealogías en estos primeros capítulos del primer libro de Crónicas, pero recordándote de que el propósito es el poder traer esa identidad nuevamente al pueblo de Israel después del exilio a Babilonia.
Amén. Aleluya. Así que espero que haya sido de bendición y edificación y haya sido un haya refrescado tu mente todo este relato, ¿verdad? Del cual ya hemos leído anteriormente, pero es una vez más, ¿verdad? Estamos refrescando esa historia, ¿verdad? En nuestra mente al leer esta genealogía. Aleluya. Así que gracias porque has estado conectado hasta este minuto. Te invito a que compartas este podcast con otras personas para que también se puedan unir a esta lectura bíblica, el cual es de mucha bendición y edificación para nuestra vida espiritual. Así que gracias y Dios te bendiga y te espero el día de mañana.